Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto dentro de este trayecto de la historia inglesa es Jacobo I. Bueno, hay muchas veces que tengo que readaptarme a lo que son, a las cosas que digo, que me hacen cambiar y que me hacen pensar a veces de una manera distinta. Porque había hablado un poco con cierta superficialidad sobre la noria inglesa y resulta que la noria inglesa, por lo que se me ha escrito, tiene muchos seguidores y hay muchas personas que me oyen que se han montado en ella y que me dicen que han tenido una experiencia maravillosa. Y he dicho, bueno, pues igual es que me había quedado un poco corto en la descripción o no la había entendido. Siempre la había visto desde fuera y algunas personas me dijeron, oye, es que estás hablando de que eso va a ser para mucha gente con el paso de los años y hasta de los siglos, va a ser como la Torre Eiffel. Y yo dije, bueno, pues no había caído en ello y de rectificar de alguna manera es de sabios. Os voy a hablar un poco de ella antes de entrar en el tema inglés. Como andamos por Londres, vamos a andar haciendo muchas cosas, tomándonos tés, yendo a Harrods un día, en Fortnum & Mason, comprando tés otra vez y cuál es el té que más me gusta y todas esas cosas, pues vamos a estar entretenidos. Vamos a hacer un poco ingleses, aunque sea superficialmente. El London Eye es también conocido como la rueda del milenio y ciertamente es un logro por lo que he profundizado en su estudio de tecnología, de diseño y de ingeniería. Sube a 135 metros de altura. Eso ya es una altura considerable. Es la altura, en Nueva York estamos hablando de otras, en Manhattan estamos hablando de otras dimensiones, pero ahí hay muchos edificios más bajitos y hay algunos mayores. Es más o menos la idea, para los que me oigáis al modo peninsular, como digo yo, lo que son las alturas que hay por Madrid, en pasado Plaza de Castilla, en la zona de Chamartín, esas torres nuevas que han hecho. Entonces estamos hablando de una altura considerable. Fue inaugurada en el año 2000 y claro, desde luego tiene he visto fotografías sacadas por ciertos amigos desde arriba, unas fotografías impresionantes. Y fue hasta el 2006 la torre más alta, la noria más alta del mundo, hasta que se hizo la estrella de Nanchang, que está en China, y luego en el 2008 se hizo la Singapore Flyer, que es otra noria también, que la superan en altura. ¿Cómo se sube? ¿Qué hay dentro de Hay 32 cabinas de cristal, cada una tiene 10 toneladas de peso, o sea que no nos vamos a caer, y tiene una capacidad para 25 personas. La estructura está girando constantemente, pero a una velocidad tan lenta que cuando la ves desde fuera, desde el exterior, yo ya os digo que desde Embankment la he contemplado muchas veces, siempre me ha parecido que está parada, pero va lenta primero para que la gente pueda subir a ella sin detenerse, porque va tan despacito que prácticamente es imperceptible, y como son todas las cabinas iguales, por eso te da la sensación desde lejos de que no se está moviendo nada, pero se está moviendo y en 30 minutos te da la vuelta entera a la ciudad de Londres. Se ve desde cerca de 40 kilómetros
de las afueras de Londres, se está viendo allí la silueta y la iluminación que tiene a veces por la noche. No es barato, creo que vale unas 20 libras, unos 23 euros subir allí, pero claro, hay cosas que son irrepetibles y emocionantes. Y yo había sido un poco frívolo con una de ellas, que era la historia de la noria inglesa, desde donde digo se admiran absolutas bellezas de la City, de los distintos puntos de Londres. Y también, como siempre sois, o hay unas cuantas personas que son muy amigas de esa conjunción entre historia y música, os voy a poner unas pavanas, unos bailes, como una especie de pequeños... Bueno, la pavana es un ritmo concreto musical que se tocaba con laúd. Muchas películas y muchas recreaciones de la reina Elizabeth, pues tenía uno tocándole el laúd cerca, elevándole con la música y probablemente también calentándole el oído, que era lo que hacían muchos cortesanos a la reina de Inglaterra, Elizabeth. Y como estamos en ese momento en que han terminado los Tudor y van a empezar los Estuardo con Jacobo I, vamos a oír un poquito de unas pavanas del momento de la reina Elizabeth. Bueno, pues hemos tenido un pequeño esbozo musical de algo tan sencillo como un laúd, una guitarra con más cuerdas. Esto lo he dicho de una manera muy pedestre, muy rural. Pero esta era la música que acompañaba muchas veces a la reina de Inglaterra. Y volvemos a aquellos puritanos y a aquellos cambios reales y a aquel parlamento. Bueno, cuando ya los eventos bajo Jacobo I. Las esperanzas puritanas se plantearon como triunfales cuando Jaime VI de Escocia sucedió a Isabel como Jacobo I de Inglaterra en el año 1603. Jacobo era calvinista y había firmado la Confesión Negativa de 1581, favoreciendo la posición puritana. Ya sabéis que en el norte de Inglaterra se había refugiado el calvinismo que había creado el presbiterianismo, en parte la Iglesia Presbiteriana de Inglaterra, que mantenía diferencias sustanciales, sobre todo en la concepción y en el orden, con la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Bien, en 1603 hubo ya momentos en que se presentaron
agravios puritanos y al rey. Y en el año 1604 se celebró una conferencia en la corte de Hampton Court, impresionante palacio. Yo me quedé enloquecido cuando lo visité. Van a hacer allí una reunión donde van a presentar los agravios que han tenido como ideología y como grupo religioso para de alguna manera ser reivindicados y ser colocados en primera línea por el nuevo rey que llegaba, que ellos pensaban que les iba a apoyar. Pero los peticionarios estaban en un error, en la estimación que Jacobo, quien había aprendido por experiencia personal a resentirse también del clericalismo presbiteriano, acuñó la frase de no alfil, no rey, diciendo: ni vosotros vais a ser una pieza en el ajedrez que me haga enfrente, ni yo voy a ser un rey que os tire de fuera del tablero de juego. Y superados en la conferencia de Hampton, pues los puritanos ya se vieron obligados a aparecer como con menos pretensiones. La situación se mantuvo tensa durante todo lo que fue el reinado de Jacobo, mientras perseguía políticas monárquicas y episcopales que no resolvían en el fondo las dificultades contemporáneas. Después de la conferencia de la corte de Hampton Court, nombró a Richard Bancroft como sucesor de Wycliffe, como arzobispo de Canterbury, y elevó la convocación de 1604 a elaborar unas constituciones y unos cánones contra los inconformistas. La conformidad en materia eclesiástica se impuso en áreas donde la conformidad había sobrevivido bajo Isabel. Además, la lectura forzada en los púlpitos del libro de los deportes de Santiago, que trataba de las recreaciones, esto de los deportes, pero fijaros, era un libro de los deportes de James, de Jacobo, de Santiago, os lo he dicho en el nombre castellanizado, que trataba de lo que eran las recreaciones permitibles en los domingos, y que era estamos hablando de 1618, y que era una afrenta adicional a todos los que defendían la observancia estricta del día del reposo, haciendo un compromiso todavía incluso más difícil, porque los puritanos decían que, prácticamente eran judíos observantes que no podían moverse el domingo, que tenían que dejar la comida hecha del sábado, todas estas cosas que el judaísmo había mantenido como tan de su propia identidad, lo tenían ellos como pureza puritana. Entonces, ya hay un momento en que una parte del puritanismo, la congregación de Scrooby, Inglaterra, huye a Holanda y luego embarca en el Mayflower para establecerse en la colonia de la costa de Cape Cod Bay, en América del Norte, en 1620, y ahí es donde llegaron, y como ya se veían libres en una tierra que no les mandaba ni un rey, ni les pisaban, los sábados podían dedicarse el domingo podían dedicarse a no hacer nada más que a la oración, a la contemplación, a cantar. Fue cuando hicieron la acción de gracias y mataron el pavo que se comen todos en Estados Unidos un jueves, creo que es el último jueves de noviembre, al modo de acción de gracias, donde se junta toda la familia. De los que permanecieron en Inglaterra, un número de clérigos fueron privados de sus posiciones por las predicaciones contrarias a esto de que el domingo se podían hacer ciertas cosas, y otros tomaron medidas evasivas y pasaron una conformidad mínima. También había mucha gente que tenía que comer, y entonces pues decían, pues el rey manda, nosotros haremos lo que queramos, pero diremos que obedecemos. Y los miembros del Parlamento apoyaron a los inconformistas y argumentaron que las leyes y los cánones habían sido ratificados no habían sido ratificados por el Parlamento, y por lo tanto no tenían fuerza de ley. Y además los hombres de simpatías puritanas cerca de la sede del poder estaban
en el fondo siempre con unas ganas de vengarse de aquel que siendo calvinista los había traicionado. Pero ¿quién era este Jacobo I? Porque hemos hablado mucho de Isabel y más o menos la situamos en la historia, pero ya empiezan a aparecernos personajes, al menos para mí, bastante desconocidos. Jacobo I había nacido el 19 de junio de 1566 en el castillo de Edimburgo. Era rey de Escocia, como Jaime VI, desde 1567 a 1625, y primer rey Stuart o Estuardo de Inglaterra de 1603 a 1625, que es el estilo que le dominó como rey de Gran Bretaña, al unir en su gobierno lo que era la Inglaterra con Gales y lo que era Escocia. Jacobo fue un firme defensor del absolutismo real y los conflictos con el Parlamento, cada vez más defendía su poder autoafirmativo, prepararon el escenario que tuvo y que acaeció en la rebelión, como veremos, de su sucesor Carlos I, al que se le corta la cabeza. Jacobo era el único hijo de María, reina de Escocia, y su segundo marido, Henry Stewart, Lord Darnley. 8 meses después del nacimiento de James, de Jacobo, su padre murió cuando su casa fue destruida por una explosión, y después de su tercer matrimonio, James Haprun, conde de Wortel, María, que había sido arrebatada por los señores rebeldes escoceses, abdicó del trono, y James, Jacobo, de 1 año de edad, se convirtió en el rey de Escocia el 24 de julio de 1567. María dejó el reino el 16 de mayo de 1568 y nunca más volvió a ver a su hijo. Durante su minoría, Jacobo estuvo rodeado por un pequeño círculo de los grandes señores escoceses, de los cuales emergieron los 4 regentes sucesivos, los condes de Moray, de Lennox, Mar y Morton. No existía en Escocia el gran abismo entre gobernantes y ciudadanos, muy distinto del gobierno que separaba a los Tudor y a los súbditos de Inglaterra. Y durante 9 generaciones los Estuardo habían sido, de hecho, simplemente la familia gobernante entre muchos iguales. Y Jacobo toda su vida tuvo un sentimiento de amistad por los de los grandes señores escoceses que se habían ganado su confianza. El joven rey se mantuvo bastante aislado, pero se le dio una buena educación hasta la edad de los 14 años. Estudió griego, francés, latín, hizo un buen uso de una biblioteca de escritos clásicos y de autores religiosos, y sus tutores, Jorge Buchanan y Peter Young, reunieron para él una espléndida biblioteca formativa. Y la educación de James despertó en él ambiciones literarias que rara vez se encuentran en los príncipes, pero que también a veces le podían llevar a convertirle, ante la vulgaridad reinante, en un rey un poco pedante. Antes de que James tuviera 12 años, había tomado el gobierno nominalmente en sus manos cuando el conde Morton fue expulsado de la regencia en 1578. Sin embargo, durante varios años más, James siguió siendo un títere de las intrigas y de los líderes de facciones de Escocia. Después de caer bajo la influencia del duque de Lennox, un católico romano que planeaba recuperar Escocia para la reina María que estaba encarcelada, James fue secuestrado por William Ruthven, el primer conde de Grosvenor, en 1582, y se vio obligado a denunciar a Lennox. Y al año siguiente, James escapó de sus captores protestantes y comenzó a seguir sus propias políticas como rey. Sus principales propósitos era escapar de lo que era la sumisión a las facciones escocesas y establecer su pretensión de suceder al trono de Inglaterra. Al darse cuenta que se ganaría más cultivando la buena voluntad de la reina Elizabeth
que aliándose con sus enemigos, James entre 1585 y 1586 concluyó hacer una alianza con Inglaterra. A partir de entonces, a su manera inestable, se mantuvo fiel a esta política, incluso la ejecución de su madre por Elizabeth en el 1587 supuso unas protestas, pero meramente formales. En 1589 Jacobo se casó con Ana, la hija de Federico II de Dinamarca, quien en 1594 le dio a luz a su primer hijo, el príncipe Enrique. El gobierno de James en Escocia pues fue básicamente exitoso. Fue capaz de jugar contra las facciones protestantes y católicas de los nobles escoceses y a través de un grupo de comisarios conocido como los Octavios fue capaz de gobernar Escocia con un absolutismo como con el que Elizabeth estaba gobernando Inglaterra. El rey era un presbiteriano convencido, pero en 1584 aseguró una serie de actos que lo convirtieron en jefe de la Iglesia Presbiteriana de Escocia con el poder de nombrar los obispos de la Iglesia. En el fondo lo que hizo es reconvirtió el presbiterianismo en un anglicanismo escocés. Hizo un escocismo, no creo que se pueda emplear en esta palabra, pero hizo más una iglesia escocesa a su medida. Cuando Jacobo finalmente sucedió al trono inglés a la muerte de Isabel, el 24 de marzo de 1603, ya era, como le dijo el Parlamento inglés, un rey viejo y experimentado. Y uno con una teoría claramente definida también como partidario de un gobierno real. Desafortunadamente, ni su experiencia ni su teoría lo equiparon para resolver los nuevos problemas a los que se enfrentaba y carecía de las cualidades de mente y de carácter para luchar contra sus deficiencias. Jacobo apenas entendía los derechos y el temperamento fuerte del Parlamento inglés y por lo tanto entró en conflicto con él. Tuvo poco contacto con las clases medias inglesas y sufría en la estrechez de sus horizontes. Su reinado de 22 años sobre Inglaterra iba a ser casi tan desafortunado para la dinastía Stuart como sus años antes de 1603 lo habían sido de afortunados en Escocia. Ciertamente había mucho de sensato en lo que eran las políticas que realizaban, y los primeros años de su reinado como rey de Gran Bretaña fueron un tiempo de prosperidad material tanto para Inglaterra como para Escocia. Para empezar, estableció la paz poniendo fin rápidamente a la guerra de Inglaterra con España en 1604, pero la verdadera prueba de su estadismo o como gobierno internacional y nacional estaba en su manejo del Parlamento, que estaba reclamando derechos cada vez más amplios para criticar y dar forma a las políticas públicas. Además, el monopolio establecido por el Parlamento de la concepción de impuestos hizo necesario su aprobación para la mejora de las finanzas de la corona, que se había visto gravemente agravada y socavada por los gastos de la Gran Guerra con España. Jacobo, que había dividido y corrompido con tanto éxito al Parlamento escocés, nunca dominó el arte más sutil de lo que era la gestión del Parlamento inglés. Mantuvo pocos representantes en la Cámara de los Comunes y por lo tanto permitió a los miembros independientes que se apoderaran de la iniciativa. Por otra parte, sus lujosas creaciones de los nuevos compañeros, de los cortesanos, y más tarde, durante su reinado, su servidumbre a varios favoritos recientemente ennoblecidos, aflojaron también incluso el control que podía tener de la Cámara de los Lores, que era una elección personal. Y su afición por dar conferencias a ambas cámaras del Parlamento sobre sus prerrogativas reales muchas veces las ofendían. Incluso en 1604 consiguió que se produjera la apología de los comunes, donde fue reprobado el rey.
Pero los estatistas parlamentarios, acostumbrados a lo que era la dignidad de los Tudor, lo que era esa marcha temblorosa del escocés, el terror que dicen que tenía público, pues le convirtieron en alguien que lo mirara el Parlamento como un poco por encima del hombro. Y incluso el Parlamento se negó a concederle un fondo especial para pagar todas las extravagancias. Y Jacobo se vengó imponiendo nuevos derechos de aduanas a los comerciantes sin el consentimiento parlamentario, amenazando así su control de las fianzas gubernamentales. Y además, al conseguir que estas acciones que él había impuesto al Parlamento fueran acciones tomadas como ley, pues consiguió que el Parlamento se negara luego a promulgarlas, con lo que Jacobo de alguna manera estaba golpeando la supremacía legislativa de ambas cámaras. En 4 años de paz, Jacobo prácticamente duplicó la deuda dejada por Elizabeth, y no es de extrañar que fuera cuando su primer ministro, Robert Cecil, conde de Salisbury, intentara en 1610-1611 intercambiar los ingresos feudales del rey por una suma anual que tenía que fijar el Parlamento. Y las negociaciones sobre este llamado gran contrato no llegaron a nada. Así que el rey lo que hizo fue disolver el Parlamento, pensando que disolviéndolo lo controlaba. Robert Cecil era el hijo menor de William Cecil, el primer barón de Burghley y primer secretario de Estado de Isabel II y de su segunda esposa Mildred Coke, y también el primogénito hermano del filósofo y escritor Francis Bacon. Estudió en St. George's College de Cambridge y asistió y se formó de un modo brillante. Y en el año 1584 ingresó en la Cámara de los Comunes, pero no fue nombrado secretario de Estado hasta 1596 a instancias de su padre. A finales del reinado de Isabel I y sobre todo después de la ejecución de Robert Devereux, el segundo conde de Essex, en 1601, se convirtió en el principal consejero de la reina, ocupando el puesto que dejó su padre. A pesar de esto, consideró oportuno entrar en contacto con Jacobo VI de Escocia, futuro Jacobo de Inglaterra y probable sucesor de la reina Isabel. Por lo tanto, a la muerte de esta en 1603, Cecil fue el principal impulsor de la ascensión al trono de Jacobo I, que cuando fue rey le mantuvo, como os he dicho, como principal consejero, conociéndose este periodo de la historia de Inglaterra como el Regnum Cecilianum, como el reino de Cecil, entre sus contemporáneos, que era lo que decían. Recibió el título de vizconde de Granbrone, lo que le llevó a la Cámara a ser también miembro de la Cámara de los Lores, y en 1605 fue nombrado conde de Salisbury, y en el 1608 fue designado Lord Tesorero, que intentó con cierto éxito poner orden a lo que eran las finanzas reales. Al considerar el rey Jacobo traer a uno de sus favoritos escoceses a la corte, hizo decaer el influjo de Cecil en dicha corte, pero tras la muerte se puede considerar que el reinado de Jacobo decayó considerablemente, y el no probado gran contrato y la muerte de Cecil en 1612 marcó un punto de inflexión en el reinado de Jacobo, que nunca iba a tener otro ministro principal que fuera tan experimentado y tan poderoso. Durante los 10 años siguientes el rey convocó solo al breve parlamento en 1614. Entonces, él, privado de las subvenciones parlamentarias, la corona se vio obligada a adoptar impuestos que eran muy impopulares, como la venta de monopolios para recaudar fondos. Además, durante esos años el rey sucumbió a la influencia de un incompetente de Robert Carr, conde de Somerset,
Karl fue sucedido por el favorito del rey George Villiers, primer duque de Buckingham, que mostró más capacidad como ministro principal, pero que era aún más odiado por la arrogancia y por su monopolio del favor real. Y en los últimos años el juicio del rey flaqueó. Se embarcó en una política exterior que fusionó el descontento en una oposición formidable. El rey sintió una simpatía que sus compatriotas encontraron como inexplicables por el embajador español, por Diego Sarmiento de Acuña, que era el conde de Gondomar. No sé si es Gondomar o Gondomar, pero bueno, Diego Sarmiento de Acuña. Cuando Silvart del Reygue, que había ido a la Guayana en busca de oro, entró en conflicto con los españoles, que entonces estaban en paz con Inglaterra, Sarmiento de Acuña persuadió a Jacobo para que Rey fuera decapitado. Y con el aliento de este noble español, Jacobo desarrolló un plan para casar a su segundo hijo y heredero Carlos con una princesa española. Todo esto esta historia la podéis seguir en El asesinato, en todas estas aventuras de Aletriste, del capitán Alatriste, que tan buenos recuerdos nos trae, junto con un plan concurrente de unirse a España en la mediación de la guerra de 30 años con Alemania. El plan, aunque viable en abstracto, mostró un sorprendente desprecio en la población pública inglesa, que apoyó sólidamente al yerno de Santiago, Frederick, el elector protestante del Palatinado, cuyas tierras fueron ocupadas entonces por España. Y cuando Jacobo llamó a un tercer parlamento en 1621 para recaudar fondos para sus diseños políticos, este parlamento fue amargamente crítico sobre los intentos de Inglaterra de aliarse con España. Y Jacobo, con una furia, desgarró el registro de las protestas infractoras del diario de la Cámara de los Comunes y volvió a disolver el Parlamento. El duque de Buckingham había comenzado a enemistarse con el príncipe Carlos, quien se convirtió en el heredero cuando su hermano el príncipe Enrique murió en 1612. Pero en el transcurso del tiempo los dos formaron una alianza de la que el rey estaba bastante excluido. Jacobo, Santiago, estaba envejecido y ya rápidamente en los últimos 18 meses de su reinado no ejerció ningún poder. Carlos y Buckingham decidieron ya en la mayoría de los problemas reales y James Jacobo murió en su residencia de campo favorita en Theobalds en Hertfordshire. Y nos quedamos ante otro gran problema que tuvieron los reyes, que era Irlanda, de la que hemos hablado poco, pero que hablaremos en el siguiente capítulo de Historia con Sentido. Hoy Jacobo I, siempre con la historia interesante de este espacio entre los Tudor y los Hanover de la historia de Inglaterra. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te